Crescent Mind, crecimiento, superación personal y determinación. Bienvenido de nuevo a este episodio de Crescent Mind. En este episodio hablaremos de un tema muy interesante y te comento que vamos a también tocar un campo que vamos a empezar a manejar en los próximos 5-6 episodios. Seguramente has oído hablar sobre el estoicismo. El estoicismo es una rama de la filosofía. La filosofía, recordemos que, como lo hemos hablado en episodios previos y en podcasts de otro tipo como IndyHop, que es donde hablamos sobre innovación, creatividad y revolución digital, aquí vamos a aplicar también la filosofía. En ese episodio donde hablamos sobre filosofía en ese podcast, que es diferente, que tiene un diferente propósito a este, hacíamos referencia a cómo desde la filosofía podemos resolver muchas cosas y muchas dudas inquietantes de hoy en día, de la sociedad contemporánea. Y precisamente en este episodio y en el siguiente grupo de episodios vamos a estar hablando sobre esta rama de la filosofía, la cual es el estoicismo. Te voy a contar un poco sobre el estoicismo y en qué consiste. El estoicismo se proclama a través de unas virtudes. Te voy a comentar cuáles son las 4 virtudes del estoicismo. Bueno, primero, ¿qué es el estoicismo? El estoicismo es una rama de la filosofía creada por un filósofo estoico, Zenón de Sitio. Estoico o estoicismo viene por la estoa. La estoa significa un pórtico. Y esto es porque cada filósofo para poder filosofar, por decirlo así, con sus discípulos o con las personas que lo seguían, así como Aristóteles, Platón, cada uno tenía un lugar específico, ¿listo? Este filósofo Zenón de Sitio decidió que ese lugar sería el pórtico, es decir, la puerta, la entrada de algún lugar. El pórtico fue el lugar que designó para filosofar, para pensar en esto de la vida, en todos los elementos que conforman la filosofía dentro de su cadena de discípulos. Decidió que fuera el pórtico y el pórtico por eso se le llama la estoa. La estoa se le conoce al pórtico, ¿listo? De ahí viene estoicismo, de ahí viene esta rama de la filosofía. Los estoicos se basan en 4 virtudes: la sabiduría o la templanza, la justicia, el coraje y la disciplina. En un próximo episodio estaremos hablando sobre las virtudes y la importancia de la virtud dentro del estoicismo. Pero para poder empezar con esta, por así decirlo, esta lista, este grupo de hábitos estoicos, que son los que vamos a empezar desde este episodio número 5 del podcast. El podcast no se va a convertir en un podcast sobre estoicismo, sí vamos a estar tocando mucho la filosofía de ahora en adelante porque es una rama muy interesante en temas de la moral, ¿no? También ha contribuido mucho a la ciencia, a la parte social, pero también nos ha contribuido mucho a la moral. Y eso es lo que vamos a tocar en este podcast porque es sobre crecimiento y superación personal. Así que vamos a empezar con este primer hábito estoico que designé para este episodio. Como lo puedes ver en el título, el primer hábito estoico que te voy a enseñar es la atención plena y el momento presente. Bueno, ¿por qué los estoicos consideran tan importante este hábito? Este hábito yo lo considero uno de los más importantes, además de otro hábito que vamos a ver más adelante, que es cultivar la gratitud. Porque cuando uno vive en el momento presente, es el único momento en el que un ser humano puede vivir. Y no me refiero a que sea el único en el que un ser humano pueda vivir. Es decir, me refiero a que es el único momento donde un ser humano puede estar en mente, en corazón y en presencia. Es el momento presente. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Será que uno es capaz de vivir en el pasado o en el futuro? Claro que sí. Es bastante probable que tú en este momento estés viviendo en el futuro o en el pasado y no estés viviendo tu presente. Eso es un tema muy polémico, muy debatible de hecho.
Hay algunas personas que consideran que este hábito no es bueno porque consideran que lo malinterpretamos, ¿no? Seguramente lo primero que se te vino a la cabeza es que entonces, si estás viviendo en el momento futuro, es porque estás proyectándote. Vamos a ver un poquito, vamos a desglosar, vamos a ir por partes. Vamos a empezar por cómo nosotros podemos vivir en el pasado, en el presente o en el futuro y qué consecuencias nos puede traer. Empecemos con el pasado. ¿Qué es el pasado? El pasado es lo que ya fue. Toda nuestra experiencia es el pasado. Lo que somos en este momento es gracias a ese pasado. ¿Y por qué es tan importante el pasado? Porque es lo que fue y de lo que nosotros reflexionamos. Porque a partir del pasado podemos aprender sobre los errores que cometimos para moldear un mejor futuro a través de nuestro presente. Así es como debería funcionar. Sin embargo, a veces nos quedamos resaltando y recalcándole a nuestra mente los errores que tuvo en el pasado, las caídas que tuvimos en el pasado, las malas decisiones que tomamos en el pasado. El pasado es algo que ya quedó escrito y que ya no se puede modificar. El futuro es algo incierto que sí puede vivir en nuestra mente. El futuro ya puede estar en nuestra mente, pero el futuro es una proyección de algo que todavía no ha pasado. Ya hablamos del pasado, ahora, ¿qué es el futuro? Tal y como te lo dije hace un momento, el futuro es lo que va a pasar. Eso en términos matemáticos, es decir, futuro, cuando estoy hablando de futuro en cualquier otra rama que no sea lo moral, lo social, lo psicológico, es lo que va a pasar, matemáticamente. Pero psicológicamente, el futuro, para poder vivir en el futuro, para que un ser humano pueda estar en el futuro mentalmente, es porque está haciendo proyecciones inciertas, según nuestra manera de pensar. Todo esto conmutándolo con nuestras creencias, nuestros valores, lo que aspiramos, lo que deseamos. Por esto es muy importante que sepamos vivir en el presente. Ya sabemos que el pasado es aquello que ya vivimos, que ya quedó escrito en la línea, y el futuro es lo que todavía no ha llegado. Pero ¿sabemos qué es nuestro presente? Nuestro presente es el lugar donde podemos actuar, donde estamos en este momento realizando una acción, donde estamos en este momento realizando decisiones, donde estamos en este momento teniendo éxito, cumpliendo sueños, fracasando, haciendo errores, tomando riesgos, entre muchas otras cosas más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué es tan malo quedarse pensando en el futuro o en el pasado? Ambas son malas. Vamos a hablar específicamente de dos consecuencias, por así decirlo, consecuencias extremas, que en realidad no se alejan mucho de lo que puede pasar realmente si una persona se queda por un tiempo prolongado en esos tiempos, ¿listo? En esos tiempos pasado y futuro. ¿Qué nos enseña el estoicismo? El estoicismo dice que debemos ser personas atentas, plenamente atentas, y vivir nuestro presente. ¿Y qué tiene que ver la atención plena con vivir nuestro presente? Mucho. Y te voy a comentar por qué. Yo no sé si de pronto tu oyente que estás escuchando este podcast ya habrás visto a fecha de grabación de este episodio, de publicación también, ya hace como 1 o 2 meses, un mes y medio, salió la película de Intensamente. Intensamente nos mostraba, Intensamente 2 específicamente, la segunda, la secuela. Aquí en esta película nos habían hablado sobre 3 emociones nuevas que llegaron, si no estoy mal, o 4, aparte de las emociones básicas que teníamos.
Pero quiero hacer énfasis en una, la ansiedad. ¿Qué tiene que ver la ansiedad con lo que estamos hablando? Muchísimo. Hoy en día el mundo está lleno de ansiedad y no consideramos la ansiedad como algo que sí debería tratarse. Lo normalizamos, por decirlo así. La ansiedad es común, es normal, pero no es tan normal como decir que te está pasando y no deberías hacer nada al respecto. No. La ansiedad es una emoción común hoy en día, porque hoy en día tenemos un pensamiento y una cultura incluso más diferente a la que teníamos, por ejemplo, hace 10 años. La ansiedad en este caso se vería reflejada gracias a una proyección prolongada hacia el futuro. ¿Listo? La ansiedad es esa incertidumbre, esa preocupación por qué podría pasar. ¿Y cómo construimos ese qué podría pasar? Moldeando posibilidades en nuestra mente. Por ejemplo, digamos que yo tengo mañana una entrevista y es al aire, es decir, la entrevista es en vivo. Voy a tener un público bastante distinguido y muy amplio, un público numeroso, y me siento ansioso porque mi mente se está proyectando a ese momento y está pensando en qué pasaría si tuvieras un error. ¿Qué pasaría si el público se te queda mirando? ¿Qué pasaría si el público se burla de ti? ¿Qué pasaría si dejas una imagen mala de ti? Ahí es donde la ansiedad empieza a jugar con tu mente. ¿Listo? Esto casi nunca lo digo, pero es el resultado de pensar mucho en el futuro. De pensar durante un tiempo prolongado en el futuro. Bueno, ya que comprendimos cómo llega la ansiedad es ese, como te lo dije, ese sentimiento que viene por estar reflejando nuestra mente en el futuro. La incertidumbre, esa incertidumbre por qué podría pasar. Voy a hablar aquí un poquito en términos neurocientíficos. Nuestro sistema nervioso, te voy a hablar un poquito sobre cómo la ansiedad se refleja en nosotros. ¿Cómo sabes tú que tienes ansiedad? ¿Cómo puedes identificar que estás sobrepensando el futuro y te preocupa tanto que te está dando mucha ansiedad? Bueno, una ansiedad, como te dije, es la incertidumbre por qué podría pasar. Pero si no logras identificarlo como sentimiento, puedes identificarlo como cómo está respondiendo tu cuerpo hacia ese sentimiento. Me explico un poquito mejor. La ansiedad se refleja a través de varios factores. Por ejemplo, si experimentas factores relacionados, por ejemplo, con el nerviosismo, que no es lo mismo, pero está relacionado. Por ejemplo, si empiezas a sudar, las manos empiezan a sudar, o te mueves mucho, no puedes dejar de moverte, mueves la pierna demasiado a una velocidad muy alta, digamos que frotas las manos mucho, eso demuestra nerviosismo o ansiedad. Pero donde más lo vas a sentir, que considero que es uno de los lugares donde más se siente, y no solo lo considero, también la neurociencia lo dice, los neurocientíficos y los científicos, los biólogos en general dicen, y los psicólogos, los psiquiatras, hacen mucho énfasis en que nuestro cuerpo tiene 2 cerebros. ¿Listo? Nosotros tenemos 2 cerebros. Y me vas a decir, ¿cómo así que tenemos 2 cerebros? Sí. Se le llama segundo cerebro. Tenemos el cerebro común, donde tenemos varias partes periféricas. Tenemos lóbulos, listo, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, entre muchos otros. Tenemos también, pues, la parte del cerebelo, ¿vale? Ese es el cerebro que conocemos. ¿Qué pasa? También tenemos un segundo cerebro. ¿Por qué se le dice el segundo cerebro? Es el estómago.
En general la parte donde se localiza el estómago, no solo en el estómago en específico, sino donde se localiza toda esa zona donde se localiza la parte digestiva o el estómago, ahí es la parte del sistema nervioso donde más nervios hay. Es decir, es la zona donde más nervios existen. Por eso se le dice el segundo cerebro, porque ahí es donde la mayor cantidad de señales que envía nuestro cerebro con relación a lo que pensamos, lo que sentimos, llegan. ¿Listo? Por eso muchas de las emociones fuertes las sentimos en el estómago. Específicamente el amor, el enamoramiento, cuando sentimos atracción hacia otra persona. Por eso es que dicen que sentimos mariposas en el estómago. Pero también emociones o sentimientos como la ansiedad, la incertidumbre. Cuando ya te da mucha ansiedad, te empieza a dar como ese punzón en el estómago. Eso es porque tienes mucha ansiedad acumulada. Recordemos que, no nos vamos a desviar más del tema, recordemos que la ansiedad es ese sentimiento que nos puede dejar el pensar tanto en el futuro, en el momento futuro. Pensar qué podría pasar, cómo estaría yo en 10 años, en 2 minutos, en 1 hora que haga esa presentación. Qué podría pensar la gente de mí, cómo voy a reaccionar a esto que podría pasar. Todos son suposiciones, son y qué pasaría si, cómo reaccionaría si, sí. ¿Listo? Sí. Al final te voy a dar una reflexión para que aprendas por qué no deberías preocuparte por el futuro. Ahora vamos con el otro extremo, sobrepensar el pasado. Digamos que aquí tenemos una visión más no easy porque ya no es probabilidad, ya es algo que estamos 100% seguros que ocurrió. El pasado es esa historia de nosotros, es nuestra historia, lo que hemos recorrido, las personas con las que hemos compartido, los lugares en los que hemos estado, los pensamientos que hemos tenido, las emociones que hemos tenido, las tragedias que hemos sufrido, los amores que hemos tenido, las tristezas que hemos sobrellevado o que nos destruyeron y las alegrías que nos hicieron vivir la vida mejor. Pero eso es pasado, fue. El futuro es será y el pasado es fue. ¿Cuál es la emoción más fuerte de sobrepensar en el pasado? La tristeza, la depresión. ¿Por qué digo esto? Y si me dices, no, pero es que mi pasado fue bonito. Yo lo recuerdo es porque mi pasado fue bonito. Pero ¿por qué piensas tanto en tu pasado entonces? Es porque estás comparando la situación que tienes en este momento con tu situación pasada. Si decías, en el pasado vivía más feliz. En el pasado no me tenía que preocupar por todas estas cosas. Esta lista de cosas me están preocupando en este momento, en el presente. Y yo recuerdo mi pasado y era tan bonito. Hay personas que dicen eso. Y eso no está bien, porque igualmente te estás deprimiendo por estar pensando en cómo sería tu vida en este momento si vivieras como lo fuiste hace unos años, hace unos días, hace unos minutos. Pasado es lo que ya fue. Eso ya pasó, como lo dice su verbo. Ya ocurrió. También existe el caso en el que nos gustaría haber cambiado algo de ese pasado. ¿Por qué no mejor tomé esta decisión? Por eso es que estoy ahora así. ¿Por qué no mejor me dejé de hablar con esta persona? ¿Por qué mejor no hablé con esta persona? ¿Por qué mejor no hubiera escogido esta carrera? Porque no me gusta. Hubiera escogido la carrera que yo quería. Hubiera. Que en cierto modo también te estás montando una situación en tu mente, pero a partir de cosas ciertas, de lo que ya pasó. Esa es la diferencia con el futuro. El futuro es completamente inventado. El futuro en algún momento se volverá nuestro presente. Y ahí es donde tenemos que vivir. Ya te voy a explicar por qué. El futuro es algo que no sabemos qué va a pasar.
El pasado ya estamos 100% seguros que pasó porque ya vivimos esa experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Que ese pasado te puede estar dando un martirio, te puede estar afectando muchísimo, porque o te gustaría haber cambiado algo, o quisieras vivir como vivías antes, o eres de esas personas que dice en el pasado yo era más feliz, en el pasado vivía mejor, tenía esto, tenía lo otro, no tenía esto, no tenía lo otro. Y nos quedamos en ese momento, viviendo en el pasado. Siempre que vivimos en el pasado o en el futuro, estamos físicamente en el presente, pues porque es físicamente, no es psicológicamente, pero psicológicamente y nuestra mente están en el pasado o en el futuro. Te iba a mencionar, la emoción más fuerte que puedes sentir es tristeza o depresión. La depresión, de hecho aquí pues tenía una definición preparada. La depresión. Siento que es un poco complicado hablar de esto, al igual que la ansiedad, porque realmente no sabemos cómo describir ni la ansiedad ni la depresión. La ansiedad es esa incertidumbre por lo que pudiera pasar. La depresión, según aquí, pues lo que había encontrado, es un grupo de afecciones asociadas a los cambios de humor de una persona, como la depresión o el trastorno bipolar. Se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido, vencido, derrotado. Es una mezcla de sentimientos tristes, de sentimientos... Sí, de hecho, si buscas depresión en Google, seguramente te van a aparecer muchas personas mirando hacia el horizonte y tristes. ¿Por qué? Porque la depresión viene cuando tú piensas en el pasado. Cuando te empiezas a vivir en ese pasado, te empiezas a deprimir y a deprimir y a deprimir. Claro, la depresión también puede ser por algo que te esté pasando en este momento. De eso no cabe mayor duda. Pero vivir en el pasado es de las principales razones por las que la gente se deprime. Así como vivir en el futuro es de las principales razones por las cuales la gente sufre ansiedad. Ya vimos todo esto. ¿Por qué nos afecta tanto pensar en el pasado? ¿Por qué nos afecta tanto pensar en el futuro? No nos sirvió el pasado, no nos sirvió el futuro. ¿Qué momento nos queda? El presente. ¿Por qué deberías vivir tan bien tu presente? Porque tu presente es lo que eres, lo que estás haciendo, lo que tu mente debería estar mirando en este momento. Porque es el momento justo en el que puedes modificar acciones, donde puedes tomar tus propias decisiones, donde puedes construir lo que vas a hacer en el futuro, donde puedes aprender de lo que hiciste en el pasado. Y después te puedes estar lamentando por no haber tomado esa decisión y sigue el ciclo, porque no estás viviendo tu presente. Vivir el presente es vivir en este momento, saber que estás en este momento en un lugar presente, con un grupo de personas, solo, o como estés, pero en este momento estás escuchando este episodio, estás en el lugar presente, en el momento presente. Porque el presente es el único tiempo en el que la gente realmente vive. Tú el único momento que puedes vivir es el presente, donde puedes probar cosas, donde puedes tomar tus decisiones, moverte a donde quieras, ir a donde quieras, decir lo que quieras, porque tu futuro está en tu mente y tu pasado también. El único momento donde puedes hacer cosas, donde puedes mover cosas, es en el presente. Donde puedes tomar decisiones, donde puedes permitirte ser feliz. Es el momento presente. Claro, es importante y el estoicismo lo dice. Para la filosofía también es muy importante y para mí, también hablo desde mi perspectiva, es importante preocuparse por el futuro y por el pasado. ¿Por qué? Porque
tampoco hay gente que toma esto como votar el futuro, votar el pasado y solo vivir el presente. Eso también está mal. Hay que buscar un equilibrio como todo. Buscar un equilibrio entre vivir mi presente, tomando en cuenta las posibles consecuencias en el futuro, pero no quedándome con ese futuro, sino ir al futuro y regresar a este presente. Recordar las cosas bonitas del pasado y saber que en este momento puedo seguir siendo feliz. Puedo seguir permitiéndome ser esa persona que quiero ser. Construir un buen futuro y recordar a partir de lo que soy, de lo que he construido hasta este momento, es importante para ser quien eres. Y puede sonar muy muy filosófico porque de hecho lo es. Por eso es tan importante que sepas diferenciar, porque también estos son pues efectos secundarios. Obviamente el de estar pensando tanto en tu futuro y en tu pasado te puede traer problemas de atención, porque también pues hay otros trastornos como el TDAH, listo, trastorno déficit de atención, o trastorno déficit de atención con hiperactividad, también puede ser, pero también puede ser porque estás sobrepensando mucho tu futuro, entonces te trae problemas para concentrarte en lo que está pasando ahora. Practicar ejercicios de respiración es muy importante, mindfulness, que se le llama a ese campo. Practicar ejercicios de respiración para vivir tu presente, confiando. ¿Listo? Ya en otras oportunidades en este podcast hemos hablado sobre la importancia de confiar. Entonces, como reflexión final, te quiero decir que la reflexión, la moraleja de este episodio es que sepas que el pasado ya pasó, que te puedes devolver en algunos instantes para recordar lo que en algún momento fuiste, lo que has crecido hasta el momento. De hecho, te quiero pedir que hagas un ejercicio. Mira tu mano, la palma de tu mano. Y cuando la mires, mírala fijamente. Piensa todo lo que has hecho con esa mano, incluso las cosas malas. Acéptalo. Acepta todo lo que has hecho. Mira las cosas bonitas, las cosas no tan bonitas que hiciste, pero permítete ver que todo eso te llevó a ser la persona que eres ahora. Recuerda el pasado con gratitud y con sentimiento. Ahora mira de nuevo la mano. ¿Qué crees que podrías hacer ahora para que en un futuro digas, wow, me siento orgulloso de lo que he hecho con esta mano? ¿Cómo puedes usar esta mano para vivir tu futuro? Si no puedes mirarte la mano porque de pronto no tienes esa oportunidad, de pronto tienes alguna discapacidad, mírate a ti mismo, en tu reflejo. Piensa en ti. ¿Qué has hecho? ¿Qué te queda por hacer? Es un ejercicio muy chévere y muy bonito que a mí me gusta hacer a veces cuando me da mucha ansiedad, me da mucha depresión, es respirar y pensar qué he hecho y qué podría hacer y qué puedo en este momento hacer para lograr hacerme feliz. Porque el único momento, el único tiempo en el que puedes ser feliz, en el que puedes vivir, realmente vivir, es en el presente. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Crescent Mind. Crecimiento, superación personal y determinación.